Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos otra semana más al podcast del Inversor Liberal, podcast número 15 ya. Hoy vamos a desgranar por qué está subiendo la gasolina, todo lo que está afectando, que parece simple, pero bueno, tiene mucha más miga de la que simple vista podemos observar. Como siempre, dejar like en el vídeo si os ha gustado, si estáis viendo desde YouTube, y si estáis en el resto de plataformas. Como siempre decimos, que las estrellitas, las valoraciones nos van muy bien para llegar a más gente y que nos ayudan mucho y a vosotros no nos cuesta nada. Y sin más dilación, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Adri, David? Pues nada, yo estoy bien, con mucha calor, que estos días está haciendo mucha calor sobre todo. De trabajo muy bien, ahora un periodo más tranquilo y a nivel de inversión, pues un poco en relación a lo que estábamos comentando la semana pasada. Nos ha dado una pequeña tregua al mercado. Ayer, bueno, tal y como estamos grabando, ayer estuvieron los mercados americanos cerrados, han salido con un pequeño respiro de aire frío, ¿no? Y nos está dando una pequeña tregua a lo que sería el mercado bajista. Entonces, bien. Y bueno, ahora toca hablar de un tema bastante candente que puede ser mucho peor, así que de momento bien, hasta que sigamos hablando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, pues de momento estoy tranquilo, pero voy a pretender no enfadarme mucho en el podcast de hoy, porque el tema viene calentito. Un buen objetivo. Pues sí, lo que decíamos, vamos a hablar de la gasolina, de cómo estamos, de lo que se viene y a qué podemos aspirar o enfrentarnos en los próximos meses, en verano. Al fin y al cabo, que es cuando el consumo de gasolina se incrementa, las productoras dan a lo que dan, bueno, las refinerías dan a lo que dan, ahora mismo están en máximos, es decir, produciendo al máximo que pueden, tanto españolas como en el resto del mundo. Y bueno, nos enfrentaremos a esa situación, veremos si hay actitud o hay cambios en el gobierno, posibles ayudas o rebajas fiscales, etcétera. Bueno, ya lo veremos al final del podcast o durante el podcast, así que os invito a que os quedéis durante todo el podcast. A lo que íbamos, la situación actual. Hace unos meses, antes de que la gasolina empezara a subir desmesuradamente como estamos ahora mismo, éramos el país número 15 en gasolina, el más barato dentro de Europa. Ahora mismo somos el séptimo más caro. La gasolina ha subido un 42% en estos meses. Mientras Spain is que different, ¿no? sí. Mientras que el gasoil, bueno, éramos el país número 16 más barato, y ahora estamos en el top 10 dentro de los más caros de la Unión Europea. Lo que decimos, ha subido un 54% el gasoil. Por hacer números, si tenemos un depósito de combustible de 50 litros, ahora mismo, respecto antes de la subida de los dos combustibles, si tenemos un depósito de 50 litros, ahora nos estamos gastando 29 euros más para llenar ese depósito, si es de gasolina. Y si es de diésel, 33 euros más. Yo No tengo que sé, no sé decirte cómo lo veis, que pero a mí me parece sí, descomunal. es descomunal. Desde enero del 2021 prácticamente se ha duplicado el precio. Entonces, bueno, yo como soy usuario de esto que llaman vehículos de movilidad personal, que esencialmente es un patinete eléctrico, pues no me afecta mucho esto, pero tengo familiares muy cercanos que se dedican al sector del automovilismo y, bueno, en concreto, transporte de pasajeros. Y la verdad es que es dramático. Es dramático porque si no repercute en la subida de los precios, los márgenes se estrechan. Y al final, como cualquier otra familia, pues necesita ese dinero para seguir adelante, ¿no? Entonces es una situación dramática, sobre todo para aquellos que desarrollan una actividad que depende directamente del gasóleo o en general de los combustibles, y para el resto de ciudadanos también, porque bueno, todo el mundo tiene sus desplazamientos, aunque yo, como he dicho, voy con patinete por la ciudad. Por el mundo, ¿no? Sí, al fin y al cabo, medidas que lo primero que sale siempre es, vale, sí, muy bien, o sea, está subiendo el petróleo, está subiendo el precio de la gasolina, que la gente use más los transportes públicos, ¿no? Que como nuestro amigo inversor tranquilo, la gente invierte en patinetes para ir por la ciudad, ¿no?
Pero al fin y al cabo, sí, o sea, hay gente que lo podrá hacer, gente que vaya a su trabajo de una ciudad con transporte público a, por ejemplo, al centro de Barcelona lo podrá hacer. Se ha demostrado que la capacidad ahora mismo que hay de transporte público no es la adecuada como para que haya un cambio de repente y la gente deje usar su vehículo personal. Se ha demostrado que no, que se aglutina un montón de gente y sobre todo lo que sería metro, bus y demás, horrible. Pero sobre todo el principal problema es que hay gente que realmente no puede cambiar su vehículo. Es decir, la gente que trabaja, los transportistas, la gente que requiere sí o sí su vehículo personal para su propio trabajo diario, no pueden recurrir a un transporte público. Y es gente que desde el año pasado está repercutiendo todo el precio de la gasolina muchísimo en su economía. Y eso es bastante grave. Y yo no veo ahora mismo, no solo no veo una situación de que se pueda solventar o disipar un poco este problema, sino que lo veo realmente que va a ir a peor. Sí, 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 bueno, eso lo hablaremos después, a ver si llegamos a la temida cifra de 3 euros en gasolina 95-98, pero sí, yo por poneros un ejemplo, este fin de semana llené el depósito de mi vehículo, de mi coche, que tengo un Chat León normalito, bueno, el CR normalito, es decir, no tiene, no está fuera de mercado, digamos, eh, y lo que antes me costaba, es decir, el depósito, si mal no recuerdo, era eso, eran 50 litros, lo que antes me costaba 60 euros máximo llenar el depósito, cuando fui a pagar, la chica de la gasolinera me dijo, son 97 euros, con el descuento son 87. Y Ya dije, ves. wow, gracias. Gracias por el descuento, ¿no? Pagué y me fui llorando. Sí, sí. Oye, pero Héctor, ¿tú eres de esos que se recorren toda la ciudad para ir a la gasolinera más barata o no? Yo voy a la gasolina más barata, pero no la recuerdo. O O sea, sea, que que se la han tienes dado. cerca, ¿no? Bueno, voy de paso. Cuando voy por ahí es cuando lleno el depósito. Entonces hay muchas veces que apuro al Sí. máximo y hay veces que, bueno, a lo mejor me Tienes suerte, quedan... porque yo hay veces que veo colas bueno, antiguamente cuando el tema del descuento, esa semana, que ahora hablaremos de los descuentos, ¿no? Que han aplicado, pero esa semana había colas de 1 hora, que es en plan, bueno, si con el motor enchega 1 hora, Sí, ya ya has compensa el consumido lo precio. mismo. Sí, Claro. sí, sí. Yo a la gasolinera que voy se hacen esas colas, ¿eh? Es decir, como es una low cost y está bastante por debajo de otras gasolineras de la zona, bueno, en día normal a lo mejor tienes 7 vehículos delante y hay 8 surtidores. Entonces, sí que hay Sí, sí. mucha gente, hay muchos surtidores que para llenar el depósito, pero sí que hay muchísima gente que va a esa gasolinera. Y bueno, Sí, yo la verdad que a nivel de hago lo mismo que tú, intento con el coche ir a lo low cost, pero sí que es verdad que como yo no uso mucho el coche, yo tengo moto y uso prácticamente la moto para desplazarme a todos lados, soy la típica persona que nunca llena el depósito. Yo aprendí desde el primer día o me dijeron que si no usas mucho el coche no te merece la pena llenar el depósito porque se te puede estropear. Así que si no, si no lo, como ahora mismo me muevo prácticamente para ir a trabajar y para ir a cualquier lado con moto, en moto sí que lo he notado, o sea, a nivel mucho más pequeño, pero cuando lleno el depósito ya se nota. Pero a nivel de coche sí que, como lo voy llenando poco a poco, no es como el meme que se dice, si yo pongo 20 euros ahora o antes, no noto la sí, diferencia, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí. Claro, al tener el depósito más pequeño, la subida numérica es menor, pero porcentual te lo comes igual. Así que Exacto. Igual. sí, sí, sí. Bueno, lo que decíamos, lo que has introducido tú, David, las ayudas del gobierno, si quieres lanzarte a ello, que sé Y bueno, que va un yo poquito antes de por dentro, nada, pero sí, no, yo antes que nada, y que sepa la gente que está pagando con el euro de gasolina, ¿no? Porque muchas veces esto no se sabe, ¿no? Entonces, cuando por 1 euro de gasolina, ¿vale? Es decir, ¿qué estamos pagando? Bueno, esencialmente, esto lo he tenido que buscar porque como he dicho que yo soy de patinete eléctrico, pues yo no lo tengo muy por la mano. Pero esencialmente el 35% de ese euro sí que sería la materia prima como tal, ¿vale? Es decir, el combustible. Luego hay un 15% de la distribución que es del transporte y luego el margen de la propia gasolinera. Y luego el restante 50% son impuestos, ¿vale? De esos impuestos, en el caso de España, se tiene que pagar el IVA y luego también se tiene que pagar un impuesto a los hidrocarburos. Que ese impuesto, a su vez, está dividido en tres.
¿vale? Que es un tramo estatal. Bueno, en estatal hay un importe general, otro especial, y luego tienes el tramo autonómico. Es decir, esto es lo que vale el euro de gasolina, ¿no? Esto es lo que se compone. Entonces, realmente cuando estamos ante las subidas de precio, si el 50% son impuestos y sube el precio de la gasolina, realmente nosotros estamos perdiendo dinero, pero el Estado está ganando dinero. Esto es importante que lo sepamos, porque es indignante desde mi punto de vista, ¿no? Que en situaciones como estas en las que los ciudadanos pues se están pasándolo mal, precisamente se estén llenando las arcas del Estado, ¿no? Sí, Bueno, hoy escuchaba un podcast precisamente que hablaba una representante de la OCU que precisamente decía eso, que es una situación crítica y realmente no es que el pueblo lo tenga que soportar, ni que las refinerías lo deban de soportar, ni que el gobierno lo deba soportar. No, es que tenemos que ser todos los que arrimemos el claro. hombro y luchemos contra esta subida de precios que es desmesurada. Y se debe a un conjunto de cosas, pero que es para todos. Sí, porque en este tipo de casos siempre se reclama, ¿no?, a los ciudadanos, por favor, sed conscientes del periodo de inflación en el que estamos, de la economía tal y como está De la subiendo guerra, los el tipos de clásico de la interés, guerra que tampoco exacto, influye todo, tanto. todo. Y es como, tú me estás pidiendo que yo siempre vele ya no solo por mi gobierno, sino por mi país, ¿no? Que tenga en cuenta todo lo que tú me estás pidiendo. Mientras tú cada vez que está subiendo la gasolina, el precio del consumidor medio, te está llenando cada vez más las arcas del Estado. Hablando pronto y claro, o sea, me parece una Sí, incongruencia total. O sea, estas son las cosas que mucha gente realmente, cuando tú ves, vale, todo sube, dices, pues lo estaré pagando yo, ¿no? Pero realmente no somos conscientes hasta que no paramos a analizarlo de a dónde va cada parte como ha dicho David, como ha analizado David, de 1 euro que gastamos en gasolina, a dónde va cada parte. Y cada vez que gastemos más parte va a pagar impuestos. claro. Sí, sí, sí. Y bueno, precisamente ahora mismo la gasolina, si mal no recuerdo, está en torno de media un 2,2, gasolina 95. eh, y los gasolineros precisamente ya empiezan a hablar de que hay posibilidades de que llegue ese temido 3 euros por litro de 95 de 98 a lo largo de este verano. Veremos a ver si llega. Yo, personalmente, si no llega, se quedará a las puertas. Estoy Sí. prácticamente seguro. Seguramente. Es muy Sí, probable. al final se están pulverizando todos los récords, ¿no? El otro día, por ejemplo, y esto no tiene que ver con la gasolina, ¿no? Pero el otro día hablábamos, por ejemplo, del Euribor, que decíamos que estaba al 0,9. Los expertos decían al principio de año que a lo mejor podía llegar al 1, bueno, ya está en el 1,1. Es decir, se pulveriza todo. No están consiguiendo parar lo que tienen que parar y esas son las repercusiones que tenemos. Y realmente, pues, los países han tomado medidas. En el caso de España, vosotros lo sabéis mejor que utilizáis el transporte, ¿no? Pero creo que son 20 céntimos en la factura que te descontaba la propia gasolinera, Sí. ¿no? Y luego el Estado tendrá que pagarle a la gasolinera, que eso Ujú. también ha habido rollito con esto, porque la forma en la que se hizo rápido, como siempre, mal, Sí, con problemas hay de muchas facturación en gasolineras, los programas de las claro, empresas pequeñas, bueno, de las gasolineras hay muchas pequeñas, que gasolineras que han, Que que han tenido que aguantar esos costes y no sé si están pagando ya, creo que sí, pero bueno, hubo un tiempo que lo tuvieron que había demora, no sé soportar. cómo está ahora mismo, pero sí que había retraso en el pago. Claro, y luego, por ejemplo, hay países, creo que era el caso de, no sé si era de Polonia, no recuerdo Sí, mal, que han bajado impuestos. vaya. Entonces, lo que se está viendo de momento es que la bajada de impuestos ha sido más efectiva que el dar un descuento, que al final, no nos engañemos, este tipo de medidas las pagamos todos. Ahora te sí, van a descontar ahí, pero luego te lo van Luego a, te lo van a luego recaudar. te lo Es que devuelven. no. Pero qué casualidad, qué curiosidad más. O sea, tal y como estamos llevando el podcast, ¿no? Que ya hemos dicho, pues del euro un 50% a pagar impuestos. Qué casualidad que si se bajan los impuestos, suele solventarse la situación, ¿no? Es decir, si del euro el 50% va a pagar impuestos y se solventa un poco ese 50%, se reduce un poco, todo va mejor. Casualidades de la Casualidad. vida. sí, la subida se contiene más, al fin y al cabo es eso. Sí, sí. Y bueno, del precio de lo que estamos diciendo, del desglose o de la subida del precio de la gasolina, ¿a qué podemos achacar la actitud clásica o el fundamento clásico es cómo puede ser que la gasolina esté
a precios máximos históricos si el petróleo no está en máximos. Si en 2008 el precio del barril Brent estaba a un precio mayor al que está ahora mismo. Bueno, esto es por diferentes motivos, que es lo que decíamos de ir desgranando, y entre otras cosas es el clásico efecto cohete, efecto pluma, que no sé si la gente sabe lo que significa, que simplemente es que la subida se hace muy rápido, la subida de precios se hace muy rápido, mientras que la bajada, se amortigua, va más lenta, se prolonga más en el tiempo. Este es uno de los motivos, pero hay muchos más. Entre otros, que las refinerías han aumentado sus márgenes de beneficios. Anteriormente, en la crisis anterior, redujeron sus márgenes de beneficios para soportar la subida de los precios. En esta ocasión no lo han hecho. Anteriormente a la subida estaban en torno a un 11% y ahora están en un 21%. Las refinerías, que recordamos lo que hacen las refinerías, que es trasladar o modificar lo que es el petróleo en gasoil o gasolina. Producen yo aquí solo entraría en el tema de que ya no solo margen de beneficios, sino mucho antes de imputarse los costes de estructura, los costes que tiene del producir, ya sería el tema del margen comercial. El margen comercial ahora mismo de las refinerías está más alto que nunca. Sí, sí. Es decir, ya teniendo en cuenta simplemente, y ahora comentaremos los demás detalles, pero el hecho de que, por así decirlo, la oferta que hay no es suficiente para toda la demanda, la gente tiene que consumir sí o sí gasolina, hace que, entre otros motivos, que el margen comercial, por mucho que tenga unos costes de infraestructura quizás superiores al pasado, esté ahora mismo muy, muy alto. Sí, sí, sí. Y precisamente los costes de estructura vienen por políticas de los gobiernos europeos principalmente a reducir la inversión en combustibles fósiles y aumentar las energías verdes, los combustibles verdes, el incitar a poner biocombustibles en los propios combustibles que estamos comprando ahora mismo, es decir, un porcentaje de esa gasolina es biocombustible, es verde, entre comillas. Y aquí lo que quería destacar es que el simple hecho de lo que has dicho tú, Héctor, ¿no? De las políticas incentivadoras de otro tipo de materias, ¿no? A la hora de ya no simplemente los coches eléctricos, sino todo lo relacionado con ello, ¿no? A nivel de fábrica, a nivel de industria, lo que te hace es que haya, al fin y al cabo, muchas menos refinerías, porque si tú, al final, las fábricas tienen un periodo de amortización, ¿no? Ese periodo de amortización acabará llegando y tú tendrás que hacer una restauración, una renovación de estas propias fábricas. Si las noticias o las políticas de los gobiernos, al fin y al cabo, yo apuesto por este tipo de alternativas y no quiero apostar tanto en el futuro por todo el tema de los combustibles fósiles, al fin y al cabo, si tú se acaba amortizando esa fábrica, esa inversión, no la vas a renovar, no la vas a reestructurar. Y lo que ha pasado ha sido en muchos casos, en prácticamente de todo el mundo, esto, que se han perdido muchas refinerías por el simple hecho de decir, si las políticas del gobierno no están acorde a lo que yo estoy realizando, no me interesa hacer una inversión a 20 años, porque al final es una inversión a largo plazo que se tiene que amortizar durante todo este periodo de tiempo. Es que de hecho Europa ha puesto un deadline de que en 2035 va a dejar de producir motores de combustión. Ya está, fin. Entonces, Sí, ¿cómo Europa vendes tiene un eso? problema. Europa tiene un problema no solo a nivel de que es absolutamente dependiente de otros países, véase Rusia, Estados Unidos, Golfo Pérsico, es decir, absolutamente dependiente. Y ahora más con la guerra se está sufriendo porque las negociaciones son aún peores. Ahora Pero, entraremos en tema de guerra, sí, sí. pero realmente también tenemos otro problema porque en Europa se ha apostado mucho por la transición al coche eléctrico, ¿vale? Y realmente parece que el futuro va a ser el coche de hidrógeno. Es decir, Y no además, damos una. es que además hay un problema, es que tú estás vendiendo que vas a hacer una transición eléctrica o de hidrógeno o lo que tú quieras, pero no estás invirtiendo realmente, es decir, no estás apostando por renovar esa tecnología, por crear nuevas marcas, por crear nuevas empresas, nuevas No, fábricas, no lo estás haciendo. De hecho, no. bueno, el ejemplo es que la mayor potencia de coches eléctricos es una empresa americana, que es Tesla. Entonces, Sí, sí. precisamente Estados Unidos no es el que está apostando por ello.
Es que es lo que Sí, comentábamos. Al fin y al cabo, lo que no puedes decir es vender una propaganda que a todo el mundo, al final, tema medioambiental, tema no sé qué, pues sí, está muy bonito sobre el papel. Pero lo que no puedes hacer es lo que tú has dicho, Héctor. Tengo una idea, la quiero desarrollar, puede estar muy bien si se desarrolla en condiciones, pero tengo que tener en cuenta, si yo empiezo a desarrollar este tema, mis políticas económicas van acorde en relación a esto, que todo lo anterior se va a desincentivar. Si no llego a conseguir, o por mis políticas, no llego a tal punto de decir, en 10 años los coches pasan a ser eléctricos. Si no llego, lo que ya tenía en anterioridad va a estar bajo mínimos, porque no, es lo que he dicho anteriormente, si las fábricas se terminan amortizando, no va a haber nuevas inversiones, porque un activo que lo quieren sustituir en 10 años no se va a reinvertir para una amortización en 20 años. Sí, No sí. tiene ningún tipo de sentido a nivel de negocio. Sí, sí, totalmente. Bueno, y a lo que íbamos, lo que decíamos del precio del barril Brent respecto a 2008, en el precio actual, el valor actual. Bueno, otro de los motivos por los que está la gasolina en el precio actual es que el tipo de cambio euro-dólar está en mínimos absolutos. A nivel mundial, el petróleo se compra en dólares. Si el dólar respecto al euro está más fuerte que nunca, con la misma cantidad de euros vas a comprar menos petróleo. O lo que es lo mismo, el mismo barril te va a costar mucho más. Anteriormente, en 2008, si mal no recuerdo, se compraba en torno a 77-80 de media el barril de petróleo Brent, mientras que ahora está prácticamente a 120 euros. Entonces, bueno, es otro de los motivos por lo que si perdemos la lucha contra el dólar, en Europa sufrimos más que en América. Eso Sí, sí. desde luego, digamos que al fin y al cabo todo esto está sucediendo, la subida del precio de los combustibles, no solo por un motivo, sino que por un conjunto de ellos. Lo que hemos ido comentando, ¿no? El tipo de cambio es uno de ellos, todo el tema de las refinerías, de la pérdida de inversión en ellas, sobre todo por parte de Europa, es otro motivo importante. Y al fin y al cabo, son varios puntos que tú vas juntando que acaban llegando a un todo, que es la subida de precios del combustible tal y como la tenemos. Y bueno, al fin y al cabo, hay que ver un poco cómo va sucediendo todo, pero yo sí que soy bastante partidario de que vamos a llegar a los... No sé si llegar a los tres porque es un número demasiado exacto, sino simplemente a llegar a valores cercanos a ellos, tal y como indican los expertos. Sí, sí, sí. ¿Tú querías comentar algo más, David, sobre esto del tipo de cambio? No, bueno, por tema laboral lo conozco bien de cerca, que está prácticamente a la paridad, ¿no? Pero bueno, sí, es un problema en Europa en general con la energía tenemos muchos problemas, además no hay una política clara. Alemania ahora, por ejemplo, parece que volvía al carbón, eso decían, porque es que es una cosa que hemos apostado y no te puedo decir ni que hemos apostado, porque no lo hemos hecho. Es decir, lo único que hemos hecho ha sido Exacto. lanzar mensajes de políticos y poco más. Sí, Y al mensajes final, contradictorios, de hecho. contradictorios, un día te digo una cosa, otro día te digo otra. La limitación del 2035, yo, mira, me juego una comida con todos vosotros que se aplaza. O 100%. sea, Casi seguro. es decir, siempre pasa lo mismo. En 2030 dirán no, de 38. Sí, sí. Y es así. Bueno, es que es Y imposible que se aparte, dé. ya presionarán, ¿eh? Las empresas ya presionarán para que sea así. Sí, y es que además tenemos también un grave problema porque los inventarios de la gasolina y el gasóleo de los países están en mínimos, porque cuando tú estás o sea, las refinerías, al fin y al cabo, pues todo el gasoil y gasóleo que producen no deja de venderse, pues si hay mucha demanda y menos oferta, al fin y al cabo van a jugar con los precios, hablando pronto y claro como quieren. Entonces aquí está un poco la reserva que tienen los propios países de gasolina y gasoil y normalmente cuando suceden ¿cómo decirlo? ¿No? El poder que pueden tener las refinerías para jugar con los precios como ellos determinan, para realizar arbitraje con los precios, es cuando intervienen los países con sus reservas y dicen, vale, ya basta, ¿no? Ya basta, vamos a establecer ya unos precios acordes a la población y a lo que se pueden permitir,
Pero es que ahora ni eso, es que ya Claro. estamos a un punto que los países están bajo mínimos. Sí, sí, por hacer un resumen. La forma de bajar el precio de la gasolina es poniendo más oferta en el mercado. Eso lo hacen los países con las reservas de gasolina y de gasoil. Si las reservas de los países de gasolina y gasoil están a cero, no pueden ofertar más al mercado. Entonces las refinerías, que son las únicas que están produciendo gasolina, tienen el poder del precio. Otra opción, poner en el mercado reservas de barriles de petróleo, que es lo que está haciendo países como Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que el petróleo en sí no es lo que se consume. Lo que se consume es la gasolina, por lo que tienen que pasar por la refinería y siguen subiendo los precios. Entonces es un poco pez que se muerde la cola ahora mismo. Como no hay refinerías, digamos, públicas de países o estatales, no pueden crear esa gasolina y ponerla en el mercado. Tienen que pasar por las empresas privadas, que son las que están gestionando los márgenes y tienen los márgenes a estos niveles. En momentos como estos es cuando piensas si es interesante que en los sectores estratégicos haya empresas públicas. También te digo que eso hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Totalmente. Porque es en estos momentos. En otros momentos No seguramente diríamos, no, interesa. esto es un despilfarro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también yo lo que quería comentar es que nos estamos centrando mucho en el particular, ¿no? En el que va a llenar el depósito a la gasolinera, pero realmente el tema de la gasolina y los transportes es demoledor para la economía de todo el mundo. Es decir, a la abuela que no tiene coche lo está sufriendo muchísimo, porque realmente esa mujer cuando va al supermercado, directamente al supermercado le tiene que llegar la mercancía. Entonces, si la mercancía llega mucho más cara, porque el combustible tienen que repercutirlo, a esa señora le van a subir los precios. Entonces, es algo dramático para todos. Y luego también, por ejemplo, en España, que somos muy dependientes del petróleo, más que nada porque no tenemos, pero también somos un país que depende mucho del turismo. Y realmente, por ejemplo, los vuelos tienen un problema igual. Es decir, el transporte de pasajeros, nosotros lo sabemos por temas laborales que los vuelos están subiendo en 2 días, cuestión de 100 euros, 200 euros. Es decir, es algo flash, ¿no? Y entonces realmente esto impacta mucho porque debilita mucho un sector esencial de España, ¿no? Sí, sí. Es que tiene afectación en todos los mercados En todo. y a nivel de nuestro país concretamente, que vive del turismo, pues más todavía. Sí. Sí, al fin y al cabo es que a día de hoy, por mucho que no le guste a ciertas políticas restrictivas de los combustibles fósiles, se necesita gasolina, gasoil para todo. Eh, Piensas en el mar, los buques marítimos, a la hora de realizar los viajes de mercaderías, está habiendo problemas, ha habido huelgas, sobre todo aquí en España. Yo tengo conocidos en el sector marítimo y lo están pasando mal. A nivel de vuelos, los aviones, lo que habéis dicho, todo el tema de turismo, no sé si va a disminuir de manera inmediata, pero sí que al fin y al cabo la gente se va a acabar pensando coger según qué vuelo. A nivel terrestre, pues ya lo estamos diciendo, todo el tema de camioneros, todo el tema de cualquier persona que tenga que utilizar el transporte a diario, su transporte personal. Al fin y al cabo es horrible y es algo que estamos sufriendo todos de una menor o mayor medida. Sí, Incluso sí. David que está usando patinete, como ha dicho, ya simplemente por ir al supermercado, ya está, ya lo está Correcto. sufriendo, lo siento. Correcto, correcto. Yo soy como yo, mi afectación es como la típica abuela que se mueve solo por el barrio, pero bueno, también lo sufro. Bueno, si no lo afecta, si no lo sufres por la propia gasolina, lo sufrirás por la subida de gas, que de hecho utilizo esto para hilarlo con lo que decíamos antes de la guerra. Bueno, decían que los precios estaban a estos niveles por la guerra. No es del todo así. Y aclaro la situación. No es por la guerra, es por las sanciones que ha hecho Europa contra Rusia. Bueno, la compra de gas ha sufrido unas sanciones a nivel europeo, entonces ahora están a unos precios mucho más caros y el gas se necesita para refinar este combustible o el petróleo para conseguir el combustible. De hecho, lo que está pasando ahora mismo es que Rusia no está vendiendo por las sanciones, no está vendiendo a Europa, sino que está vendiendo el gas a India. India está refinando el combustible y nosotros estamos comprando el combustible a India.
Es decir, Sí, es absurdo. Esto realmente es sí. absurdo. Estamos en un mundo global, señores. Sí. Es lo que hay. El otro día, por ejemplo, veía que, bueno, que Macron pedía ya un pacto por la paz porque el tema de la guerra, bueno, Europa se sabe de qué lado está, ¿no? Pero los ciudadanos, cuando le toca el bolsillo, Claro. aprietan, ¿no? Y entonces, pues, los gobernantes tienen que hacer un esfuerzo por poner todo de su parte y solucionar este tema, porque no es el único motivo, pero sí que está afectando. También te digo que los políticos no pongan de excusa la guerra para todos los males, ¿eh? Porque se hace. De hecho, posiblemente de los únicos motivos principales que han derivado de la guerra, de todo lo que hemos comentado, lo estamos comentando ahora, todo lo demás no viene de la guerra o prácticamente no tiene repercusión. Yo también lo que quería comentar, así a modo de anécdota, anécdota dura porque aquí es lo que he dicho al principio del podcast, Spain is different, ¿no? Creo que fue por mayo, leí una noticia que Argelia rebajaba también el suministro de gas natural a España, creo que era un 25-30%, ¿no? Eh, Dirías, pues sin venir a cuento, no, pues al final Algeria y Marruecos son primos hermanos, están cercanos, el rey de Marruecos a nivel de posición política y con todo lo respecto al Sáhara, está bastante en contra de España. Nosotros también, no voy a entrar ni al debate, pero en ciertas cosas que han pasado con ciertas personas no hemos estado a la altura de lo que exigían las circunstancias, en algún caso de algún refugiado y demás. Cuando ningún país acogió un refugiado político de, no sé si era de Marruecos, ahora mismo no me acuerdo, solo lo acogió España y ya fue como la gota que colmó el vaso. Pues son pequeñas cositas que simplemente a modo de anécdota, en una situación donde el gas natural escasea, pues a nosotros nos llevamos la diana, nos llevamos el bingo, todo lo que queráis. Un 25% menos de suministro de gas. Sí, bueno, creo que el problema viene por otro lado, ¿eh? Pero sí, es decir, tenemos un conflicto con Algeria y eran nuestros principales proveedores de gas hasta ahora. Entonces, si tienes ese conflicto, No, yo creo que el conflicto es que, bueno, quizá habrá más temas, ¿no? Nada Pero más. que es gran parte también lo que ha dicho Adri, ¿eh? Es decir, ahí hubo un problema político. eh, no nos vamos a extender en esto, pero bueno, al final nos metemos nosotros solos en fregados que no nos tenemos que meter. Ese es el exacto. resumen. Y al final los que sufren son los ciudadanos. Y ya está. Sí, sí. Totalmente. Bueno, y siguiendo con lo que decíamos de la subida de precios en la gasolina, bueno, lo que está pasando es que hay un cuello de botella en varias industrias, que es lo que estamos diciendo, hay más oferta de la, de la, hay Más menos demanda que oferta oferta. de la demanda que hay, entonces los precios suben, se crea inflación en todos los mercados y ¿qué hacen los gobiernos, qué hacen los bancos centrales? Seguir estimulando, que es lo que ha pasado hasta ahora, seguir estimulando la economía con tipos bajos, con ayudas, etcétera, se crea más demanda y se rompe la balanza entre oferta y demanda y suben los precios y la inflación, etcétera. Sí, 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 sí. Es que eso lo estaba pensando yo antes. Yo digo, los descuentos estos que están aplicando los gobiernos, yo creo que los absorbe el mercado. ¿Vale? Es decir, es que de hecho creo que es un incentivo para seguir subiendo los precios. Esto es como, por ejemplo, no sé, ciertos bonos que han lanzado del alquiler o temas así. Esto lo absorbe rápido el mercado. Al final, Sí, el que se queda el dinero dice, hostia, que te dan a ti 200 euros. Bueno, ya te lo subo, si no hay problema, me lo voy a quedar yo. Aunque te los den a ti, me lo quedo yo. Y al final, bueno, con el tema del petróleo, al final, todo esto yo creo que también pasa lo mismo. El mercado lo absorbe. Las medidas duran días o semanas y ya está. ¿Entiendes? Se esfuman. sí, sí. De Sí, hecho, sí, desde no luego. sé si lo escucharon en un podcast o algo, alguna información que he buscado para todo este podcast. Había una frase que ha sido que las refinerías se han bebido los estímulos del gobierno de España. Y es que Tal es cual, literal, se lo han bebido. tal cual. Hubiera sido mejor, bueno, no lo sé, pero quizá una bajada de impuestos hubiera sido más razonable. Por lo menos para compartir la carga. Sí, sí. Es decir, no lo que ha hecho lo que decíamos Polonia, que creo que era cero, prácticamente cero, pero sí reducir desde ese 50 y 50%, pues baja el porcentaje. Claro. Lo que hemos dicho al Y bueno, principio, entre si todos. tienes que llevas el 50% de un euro, pues inténtate llevarte un poco menos para ayudar a la población. Es que Sí, a sí. veces
entiendo que no es tan simple como eso, pero al final si apechugamos, apechugamos todos, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Y bueno, y por cerrar, otra cosa que me ha hecho gracia es que muchos ciudadanos de a pie, lo que se está comentando entre lo que opinan los ciudadanos de a pie, entre los economistas, es que este es el último verano. Y la frase de último verano, como concepto de que vamos a vivir el verano y ya veremos qué viene después, me parece que va a ser Sí, tal eso se cual y dice. es que es magia. Es perfecta. ¿Qué va a pasar en septiembre, octubre, en invierno, cuando los precios sigan en las nubes, cuando el gas no tengamos que calentar las casas y los precios sigan por las nubes? Bueno, tendremos Yo es unos que tipos altos, inflación, costes altos. Sí, es que a Veremos. mí no me da la sensación, es lo que has dicho, ¿no? El último verano. A mí no me da la sensación de que se diga, ostras, pues yo en este verano no voy a usar el coche para irme si voy a ir por España. Yo, por ejemplo, voy a ir a Andalucía y yo en todo momento estoy pensando, o sea, no me he planteado en ningún momento decir, no voy a ir en coche porque está todo muy caro. Yo creo que realmente no se está llegando hasta ese punto y es lo que dices, al final en verano puede estar bien, ¿no? Pero luego cuando llegue el frío, llegue calefacción, llegue gas natural, llegue todo lo relacionado con eso, ahí sí que se va a notar realmente. Es necesario un leñazo mucho más grande que el actual para que se empiece a reaccionar como deberíamos. Y va a Eso es lo que pasar. creo. Y yo creo Y que va a va a pasar. pasar, lo decimos, otoño-invierno de 2022 va a ser cuando va a empezar. Sí. A ver, es ser un poco catastrofista, pero es No, no, que pero es todo así. apunta a ello, las cosas como son. Luego a lo mejor dentro Sí, de unos meses vemos este podcast y decimos, pues no teníamos ni idea. Vale, puede ser. Pero Puede todo ser. está apuntando a esto. sí. ¿Antes o después de las elecciones del Senado de Estados Unidos? Porque ahí puede haber un traspié interesante, ¿eh? Bueno, yo creo que en general el mundo está enfrascado ahora mismo, está en un embudo y yo creo que poco de lo que pueda pasar en Estados Unidos va a implicar. Pero bueno, en general yo creo que estamos sufriendo todos y da igual qué país sea, porque el sufrimiento es global. Sí, sí. Bueno, y esto era todo. Esto era el desglose, el desgranar por qué está subiendo la gasolina, en qué nos afecta o cuáles son los motivos por los que ha subido, cómo vemos el mercado a unos meses, el mercado de la gasolina en este caso, y posibles actitudes, mejoras que podrían haber, desde nuestra humilde opinión aquí en el podcast, de cómo podríamos mejorar esta situación. Esto es todo. No sé si queréis añadir algo más. Sí, yo simplemente voy a añadir que si hay alguien que esté llegando hasta el final, hace ya varios podcasts que no lo estamos haciendo. ¿Qué os parece si la gente que está llegando hasta los últimos instantes, que espero que sea mucha, nos pone un emoticono? ¿Qué emoticono queréis que nos pongan? Y así vemos la gente que realmente nos está escuchando hasta el final y se está comiendo esta chapa en relación con la gasolina. Que yo creo que es interesante, ¿eh? Pero Fuegotes, que pongan fuegotes de gasolina. De cómo está quemándose la gasolina. Sí, sí, me parece bien. me parece bien también. Yo ya por cerrar, simplemente recomendar a la gente que corra a las gasolineras, que coja bidones y que los llene. Que viene el invierno como un Juego de Tronos. Sí, 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 Al sí. nivel a lo que se hizo en pleno COVID con los rollos de Con papel, ¿no? el váter, sí, sí, sí. Igual. Muy bien, pues esto es todo. Lo que decíamos, dejar emoticonos aquí de llama en los comentarios de YouTube. Lo de siempre, valorar en las diferentes plataformas de los podcasts. Si podéis compartirlos, si os ha parecido interesante y útil este episodio. Y nada, nos vemos la semana que viene. Nos Venga, vemos la saludos. semana que viene, gente. Que vaya Hasta bien. luego.